Este hombre burló a todo un país mientras cometía uno de los crímenes más atroces en la historia del Reino Unido. Durante años se escondió a plena vista, y lo que descubrirás a continuación te dejará sin aliento. Cómo logró manipular y atacar sin que nadie lo sospechara. Hoy descubriremos cómo Reinhard Sinaga llevó a cabo sus atroces ataques, pasando completamente desapercibido. No te muevas porque lo que viene a continuación es simplemente escalofriante. Vamos a adentrarnos en los perturbadores eventos que rodearon este caso. Comencemos. Reinhard Sinaga nació el 19 de febrero de 1983 en Indonesia, en una familia adinerada. Creció rodeado de lujos, pero a pesar de todo, de niño era reservado y objeto de burlas por sus maneras afeminadas. En el 2001, ingresó a la Universidad de Indonesia, donde su personalidad cambió radicalmente, volviéndose popular y sociable. Pero detrás de esa nueva apariencia, algo mucho más oscuro comenzaba a gestarse. Después de graduarse en el 2006, intentó estudiar en los Estados Unidos, pero rápidamente abandonó. Sin preocuparse por los gastos, regresó a Indonesia, mostrando una despreocupación por el dinero que lo caracterizaba toda su vida. Poco después, fijó su mirada en el Reino Unido, donde pronto su historia tomaría un giro inesperado. En Manchester, Reinhard encontró la libertad para explotar su identidad sexual. Su vida parecía perfecta, con 2 maestrías completadas y un doctorado en camino, pero, en secreto, comenzaba a distanciarse de su familia y sus verdaderos amigos, que lo estaba empujando hacia un destino tan sombrío. Su personalidad narcisista y egocéntrica se fue intensificando. Aparentaba ser alguien exitoso y sociable, pero la verdad era otra. Reinhard empezaba a perder el control y nadie a su alrededor lo notaba. A finales del 2014, tras una visita a su familia, algo cambió en Reinhard. Después de años ocultando su verdadera identidad y viviendo una vida doble, un gatillo se accionó. Lo que estaba a punto de suceder era tan calculado como escalofriante. La noche del nuevo año del 2015 marcó el inicio de sus crímenes. Reinhard se acercó a un chico de 22 años que celebraba con amigos en Manchester. Después de una noche de fiesta, el joven fue al bar y pidió una bebida, pero no pudo recordar nada más. Reinhard había deslizado algo en su cóctel, lo llevó a su apartamento y abusó de él mientras estaba inconsciente. El chico despertó en el apartamento de Reinhard, sin memoria de lo ocurrido después de pedir una bebida. Reinhard, aparentando ser amable, le explicó que estaba tan ebrio que apenas podía mantenerse en pie y que decidió dejarlo descansar en su apartamento por seguridad. Confundido, no entendía por qué le dolía tanto el cuerpo. Pensó que se debía a la cantidad de alcohol consumido, e incluso se sintió agradecido de que alguien lo hubiera cuidado. Se disculpó por las molestias, tomó sus pertenencias y abandonó el lugar. En realidad, Reinhard lo había abusado en 2 ocasiones mientras estaba indefenso, pero el chico no sospechó que había sido víctima de un crimen. Reinhard había logrado ejecutar su plan y, en lugar de mantenerlo en secreto, envió un mensaje a su grupo de WhatsApp alardeando de lo sucedido. Escribió que, aunque no obtuvo su beso de Año Nuevo, tuvo su primera intimidad en el 2015. Compartió que conoció a un chico en un bar cerca de su casa, quien, según él, era heterosexual hasta que se despertaron juntos. En ese momento, los amigos de Reinhard asumieron que todo había ocurrido por consentimiento mutuo. Ni siquiera se dieron cuenta de que simplemente se estaba jactando de su primer delito exitoso. Sin embargo, él experimentó una increíble euforia por aprovecharse de un chico inconsciente, y esto lo impulsó a planear su próximo ataque. 4 semanas después, Reinhard ejecutó el mismo plan con una nueva víctima, un hombre de 21 años que conoció en un club nocturno. Después de beber demasiado, Reinhard lo persuadió para ir a su apartamento, donde le suministró una sustancia que lo dejó inconsciente. Luego abusó de él varias veces. Inesperadamente, esta vez la víctima comenzó a despertarse e intentó huir. Sin embargo, todavía bajo la influencia de los tranquilizantes y con Reinhard encima, no pudo escapar. Pronto perdió el conocimiento de nuevo. Al día siguiente, sin recordar nada, el joven se fue rápidamente del apartamento. En ese momento, Reinhard compartía el apartamento con un conocido, a quien había invitado porque se aburría de vivir solo. El compañero de piso escuchaba cómo llegaba tarde con extraños apenas coherentes que desaparecían por la mañana. Cuando comenzó a sospechar algo, Reinhard simplemente lo echó. A partir de ese momento, uno o incluso varios jóvenes caían en sus manos cada semana. Cada ataque seguía el mismo patrón.
Reinhardt se sentaba junto a la ventana de su apartamento, observando cómo la vida nocturna de Manchester se desplegaba ante él. Vigilaba los bares y discotecas cercanas, buscando a jóvenes que hubieran bebido demasiado o se hubieran separado de sus amigos. Cuando detectaba una víctima adecuada, salía y se acercaba a ellos con frases inocentes como «pareces perdido» o «has bebido demasiado, ¿quieres entrar y refrescarte?». Con su carisma, los convencía de acompañarlos sin levantar ninguna sospecha, y una vez dentro, comenzaba la segunda fase del ataque. Todas sus víctimas compartían perfiles similares, en su mayoría jóvenes heterosexuales, algo que Reinhardt disfrutaba presumir a sus amigos. Decía que les permitía conocerse desde otro lado. Sin embargo, no les contaba que todos estos chicos estaban inconscientes mientras experimentaban. Él se aseguraba de que la droga hiciera efecto, probando la conciencia de sus víctimas con preguntas simples. Una vez que estaban completamente indefensos, encendía sus cámaras y grababa cada momento, desde múltiples ángulos. Algunos videos se extendían durante horas, mostrando el horror ininterrumpido. Con el tiempo, el número de víctimas aumentó, 10, luego 20, 30, hasta llegar a 100. El verdadero número de víctimas sigue siendo desconocido. La apariencia juvenil de Reinhardt, a pesar de tener más de 30 años, le permitió cometer estos crímenes y levantar sospechas. Su aspecto inofensivo y su capacidad para manipular a los jóvenes le facilitó ejecutar su retorcido plan una y otra vez. Pero tarde o temprano esto tenía que terminar. Un día un joven de 21 años llamado Michael estaba de fiesta en Manchester con sus amigos. Alrededor de las 4 de la mañana se dio cuenta de que se había perdido a su grupo hasta la multitud. Quiso llamarlos, pero su teléfono estaba muerto. Entró en una tienda de comida para llevar y preguntó si podía usar un cargador. En ese momento, Reinhardt apareció y le ofreció cargar su teléfono en su apartamento. Michael lo encontró un poco raro, ya que Reinhardt parecía completamente sobrio a esa hora. A pesar de sus dudas, no percibió ninguna amenaza y aceptó acompañarlo. Michael rechazó la oferta de una bebida, lo que puso nervioso a Reinhardt, quien no estaba acostumbrado a esa reacción. Desconcertado, le sugirió que descansara en el sofá, pero esto solo aumentó la confusión de Michael. Tomó su teléfono medio cargado y se fue, considerando a Reinhardt bastante extraño. Michael no tenía idea de que acababa de escapar del agresor más prolífico en la historia británica, y si no fuera por su intuición, se habría convertido en otra víctima. Durante 2 años, Reinhardt siguió atacando a hombres. Por las noches aterrorizaba a Manchester, mientras que de día llevaba una vida aparentemente normal como estudiante de posgrado, supuestamente trabajando en su tesis. Su tesis fue criticada porque se centraba en él mismo, obligándolo a reescribirla por completo. Para el estudiante perpetuo, esto era solo otra excusa para evitar regresar a Indonesia. Él seguía muy activo en redes sociales, publicando videos en TikTok y presumiendo de sus conquistas en un grupo de WhatsApp. Decía que estaba salvando a los chicos de sus novias molestas. Reinhardt se volvió descarado y descuidado. Cada vez más hombres comenzaron a despertarse en momentos inoportunos, pero él, exaltado, continuaba sus ataques como si ya no le importara si alguien recordara algo. Con el tiempo, sus crímenes se intensificaron. Llegaron al secuestro. Reinhardt almacenaba registros digitales de sus ataques en discos duros y teléfonos, mientras seguía la vida de víctimas en redes sociales. En el 2017, una de sus víctimas se dio cuenta de que había sido abusada y acudió a la policía. Sin embargo, debido a los tranquilizantes, no recordaba la dirección del apartamento. Los detectives investigaron, pero sin nombre ni dirección. Aunque lograron obtener ADN, no hubo coincidencias en la base de datos, ya que Reinhardt no tenía antecedentes. El 1 de junio del 2017 ocurrió algo inesperado. Un joven de 18 años llamado Peter, que jugaba en el equipo local de rugby, celebraba sus exámenes de graduación exitosos con amigos. Estaba fuera bebiendo en un club nocturno cerca del apartamento de Reinhardt. A la medianoche ya había bebido suficiente y, mareado, salió a tomar aire fresco. Reinhardt, aparentemente observando desde la ventana, se acercó a Peter mientras se recuperaba en un callejón cercano. Conversaron y, tras unos minutos, Reinhardt le sugirió continuar la charla en su apartamento. Peter pensó que llamaría a sus amigos después y aceptó la invitación. Una vez dentro, Peter fue al baño a lavarse y luego Reinhardt le ofreció una bebida. El joven bebió el líquido claro, similar al vodka,
sin hacer preguntas, y en pocos minutos comenzó a sentir mareos y náuseas. Intentó enviar un mensaje de texto a sus amigos, pero Reinhardt le quitó el teléfono y le sugirió descansar un poco. Peter intentó levantarse y dirigirse hacia la puerta, pero sus fuerzas lo abandonaron y se desplomó en el suelo, cayendo bajo el poder de Reinhardt. Como en todas las ocasiones anteriores, Reinhardt preparó su teléfono para grabar y encendió luces brillantes para filmar cada detalle de su terrible ataque. 4 horas después, Peter se despertó boca abajo, sintiendo que sus pantalones y ropa interior estaban bajados hasta los tobillos, mientras alguien intentaba penetrarlo. En lugar de perder el conocimiento nuevamente, su cuerpo se llenó de adrenalina, empujó a Reinhardt lejos de sí y se levantó de inmediato. Reinhardt, en shock, no sabía qué hacer. Ninguna víctima había recuperado la conciencia tan rápido. Salió corriendo de la habitación, mientras Peter, aún desorientado, se subía a los pantalones y recogía sus pertenencias. En ese momento Reinhardt regresó, gritando a todo pulmón para que los vecinos pensaran que un intruso había irrumpido en su apartamento. Se abalanzó sobre Peter, dándole un cabezazo en el estómago y derribándolo al suelo. Finalmente, el joven se dio cuenta de que acababa de ser atacado con la intención de acabar con su vida. Reunió sus fuerzas restantes y comenzó a lanzar puñetazos. Se desató una pelea seria entre el dueño del apartamento y el invitado. Reinhardt mordía, pateaba y arañaba. Sin embargo, varios golpes bastante fuertes, considerando su condición, ayudaron a Peter a quitarse de encima a su atacante. Esto le dio al joven la oportunidad de escapar. Peter comenzó frenéticamente a agarrar sus cosas, incluido su teléfono móvil. Y justo cuando Peter llegó a la puerta principal, Reinhardt apareció de repente desde un lado. En ese momento, Reinhardt comprendió completamente que si dejaba escapar al chico, este correría inmediatamente a la policía. Entonces, todas sus actividades quedarían expuestas. No podía dejar a Peter. Se aferró a él como un perro hambriento en un trozo de carne. Peter rápidamente comprendió la gravedad de su situación y sintió un miedo genuino. Aunque Reinhardt era delgado y bajo, Peter, con su constitución robusta como jugador de rugby, no iba a ser una presa fácil. En un arranque de adrenalina, lo derribó con facilidad y comenzó a golpearlo con toda su fuerza. Los golpes, impulsados por el pánico, llegaron como una ráfaga imparable. Reinhardt pronto quedó inconsciente, lo que le dio a Peter la oportunidad de recoger sus pertenencias y escapar apresuradamente por la puerta principal. Su primer pensamiento fue llamar a su madre para que viniera a recogerlo y luego tratar de olvidar todo. Pero Peter se dio cuenta de que en tal estado fácilmente podría haber quitado la vida a alguien. Así que el joven comenzó a tocar las puertas de los vecinos para llamar a los servicios de emergencias, ya que su teléfono estaba completamente descargado. Los servicios de emergencia llegaron a la escena muy rápidamente. Encontraron a Peter cubierto de sangre, de pie en el pasillo del edificio de apartamentos. El joven dirigió a un médico al apartamento de Reinhardt e informó que esta persona lo había drogado con algunas sustancias, lo había violado, por lo que tuvo que defenderse. Cuando los médicos descubrieron a Reinhardt en el suelo, todavía estaba inconsciente y se veía muy mal. El hombre yacía en un charco de su propia sangre. La policía, que llegó poco después, inmediatamente arrestó a Peter por agresión. Obviamente, comparado como se veían la víctima y el atacante, tomaron al dueño del apartamento por la parte lesionada. Como resultado, Reinhardt fue llevado al hospital temiendo por su vida, mientras que Peter fue llevado a la comisaría. Completamente convencidos, la policía ni siquiera realizó pruebas o exámenes. Vieron el cuerpo de la víctima inconsciente y el cuerpo musculoso y bien constituido del jugador de rugby, y no podían admitir que Peter fuera en realidad la víctima en esta situación. Simplemente lo pusieron en una celda y lo dejaron allí durante 11 horas. El pobre tipo se sentó tras las rejas preguntándose si sería acusado de agredir a Reinhardt y si sobreviviría. Mientras tanto, Reinhardt estaba en el hospital en estado crítico y los médicos estaban preocupados de que no pudiera sobrevivir. Se sospechaba que tenía una conmoción cerebral y hemorragia interna. Sin embargo, después de unas horas, Reinhardt recuperó la conciencia y le dijo a una enfermera que había sido atacado en su propio apartamento y sometido a relaciones sexuales forzadas. Todo el personal del hospital lo trató con simpatía. Las enfermeras se compadecieron del apuesto joven que estaba golpeado por todas partes. Más tarde, los oficiales de policía vinieron a hacer preguntas sobre el asalto. Lo primero que pidió la supuesta víctima fue su teléfono móvil. Afirmó que quería contactar a su familia y hacerles saber que estaba bien.
Reinhardt esperaba eliminar los archivos de video incriminatorios del teléfono, pero tan pronto como el dispositivo estuvo en manos de los investigadores, lo tomaron para examinarlo, sospechando que podría haber alguna evidencia del ataque. Esto era solo una formalidad, ya que Peter acusó a Reinhardt de abuso, por lo que la policía estaba obligada a verificar el dispositivo en busca de pistas. Los detectives incluso se disculparon con Reinhardt, diciendo que tenían que actuar según el protocolo. Cuando se le pidió que proporcionara el código de desbloqueo, Reinhardt comenzó a dar números incorrectos. Cuando la contraseña fue incorrecta una vez más, los oficiales de la ley comenzaron a sospechar algo. Y cuando la víctima se abalanzó sobre el oficial tratando de arrebatarle su teléfono, se dieron cuenta de que estaba tratando de ocultar alguna información. Cuando finalmente se obtuvo el acceso al móvil y los detectives abrieron los archivos guardados, quedaron conmocionados. Había un video donde Peter yacía inconsciente mientras Reinhardt estaba realizando actos sexuales con él. Fue entonces cuando todo encajó. Cuando Peter fue liberado, todas sus pertenencias le fueron devueltas. Solo ahora el joven se dio cuenta de que en su prisa había agarrado el teléfono equivocado. Era el móvil del dueño del apartamento y en él la policía encontró aún más evidencias de otros crímenes cometidos por Reinhardt. Los oficiales no podían creer lo que veían cuando se encontraron con cientos de fotos y videos donde Reinhardt estaba agrediendo docenas de hombres diferentes. Una búsqueda en el apartamento reveló aún más secretos del tranquilo chico indonesio, discos duros que almacenaban más de 800 videos diferentes de agresiones de los 2 últimos años y medios, miles de fotografías, una caja con trofeos de las víctimas y más. También descubrieron que Reinhardt había estado rastreando a las víctimas en las redes sociales. En total, 195 personas que habían estado en el apartamento de Reinhardt fueron identificadas a partir de las fotografías. En realidad, este número podría ser aún mayor. El propio sospechoso se negó a hacer comentarios sobre este asunto, por lo que permaneció bajo custodia en espera de juicio. La tarea más difícil para la policía resultó ser informar a las víctimas de las agresiones. La mayoría de los hombres ni siquiera se daban cuenta de que habían sido sometidos a coerción por un extraño. Otros, al enterarse, entraron en completa negación. No es de extrañar que pocos jóvenes quisieran hacer público lo que le habían sucedido. Muchos incluso se negaron a mirar las fotos donde estaban bajo el control de Reinhardt. Casi todas las víctimas sufrieron un trauma psicológico severo después de enterarse de que lo que Reinhardt les había hecho. Algunos dejaron sus trabajos o estudios, trataron de adormecer su dolor con alcohol y sustancias legales, cayeron en depresión y algunos incluso intentaron quitarse la vida. Un año después, en junio del 2018, comenzó el juicio. La escala de este caso no tenía precedentes en el Reino Unido. Los procedimientos judiciales se dividieron en varias partes y duraron 2 años en total. Solo 48 jóvenes accedieron a testificar contra Reinhardt. Los otros se encerraron completamente en sí mismos y se negaron a participar en cualquier acción investigativa. Los jurados en todos los juicios tuvieron que ver cada video en su totalidad para ver con sus propios ojos que todas las víctimas estaban inconscientes durante el ataque, ya que el abogado de Reinhardt afirmaba que esto no era más que un juego erótico consensual. En enero del 2020, Reinhardt Sinaga fue condenado por 159 cargos, incluidos 136 casos de agresión sexual contra 48 víctimas. Recibió 88 cadenas perpetuas como castigo, con derecho a solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años. Por lo general, en el Reino Unido, tal sentencia solo se daba a criminales que habían quitado múltiples vidas. En diciembre del 2020, el Tribunal de Apelaciones extendió la sentencia mínima inicial de Reinhardt de 30 años a 40 años después de que la oficina del fiscal general declarara que era una sentencia injustificadamente indulgente. Este caso aún no ha terminado y sigue siendo la investigación más grande de la historia británica que involucra un número tan alto de víctimas. Las autoridades continúan instando a posibles víctimas a presentarse, reconociendo que muchos hombres pueden no saber que fueron agredidos. Mientras las autoridades continúan investigando, es posible que el número real de víctimas de Reinhardt Sinaga nunca se conozca. Si este episodio te ha parecido interesante, te invito a suscribirte a Casos X y no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Cada semana traemos varias historias que merecen ser contadas con respeto y detalle. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio y nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios abajo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo caso. Hasta la próxima.